¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo más del podcast Cacerola MX. El día de hoy estoy muy contento, muy feliz, como dice la canción, por tener una gran invitada, una maestra que tuvo la fortuna que nos diera clase a mi generación, la chef Graciela Bernal. Hola chef, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿y Buenas usted? tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, la verdad estoy muy contento. Me dio una clase y con esa clase tuvimos toda mi generación para estar encariñados con usted, la verdad. Y luego cada vez cuando hacemos el recuento, cuando nos juntamos y decimos, ¿te acuerdas de este? Sí, nos hubiera gustado que nos hubiera dado todas las materias a usted, pero bueno, se cerraban ciclos, nos tenía que dar nada más ese y fue lo bueno que usted fue la primera maestra que nos dio historia de la gastronomía, yo me acuerdo. Sí. Fue la primera materia, entonces nos supo enamorar por esa parte de la gastronomía. Entonces estoy muy contento de que esté usted aquí el día de hoy. Muchas gracias. Y como le decía hace un momento, vamos a que los enamore a ustedes con esta parte de la gastronomía, como ella se enamoró, y vamos a ver qué está haciendo en estos tiempos la chef Graciela. Ya me estaba contando un poco de cómo se inmiscuyó en esta parte de la gastronomía por diplomados, pero cuéntenos cuál fue ¿por qué le gustó? ¿Qué le gustó de la gastronomía? ¿Le gustaba cocinar? ¿Tiene esa historia de todos los chefs de que desde chiquita cocinaba? Cuéntenos. Sí la tengo. Fíjate que yo vengo de una familia, pues para estos tiempos numerosa, somos 6 hijos. Fui la primera de esos 6 y cuando mi mamá tuvo al quinto de mis hermanos, yo ya tenía 12 años. Y entonces mi mamá había pasado muy mala noche cuidando a mi hermano, se había desvelado muchísimo y era la hora de hacer la comida y pues ella no tenía energía para eso porque había que atender al bebé. Entonces me abrió una revista de cocina y me dijo, tú me vas a ayudar hoy. Me vas a ayudar a hacer la comida porque yo estoy muy cansada y tengo que atender a tu hermano y hay otras cosas por hacer, entonces te pido que me ayudes. Me abrió una revista Kena de cocina con una receta de espagueti a la boloñesa y me dijo, todo lo que no sepas, yo te voy a decir, me puedes preguntar lo que necesites, yo te voy a ir guiando. Y fue la primera vez que preparé algo. Preparé un espagueti a la boloñesa para mi familia. ¿Y cómo le quedó? Y quedó bueno, fíjate. Y a partir de ahí, yo creo que todos los adolescentes entramos en una etapa en la que nos aburrimos. Y entonces mi mamá dice que solo los tontos, o nos decía, cuando en esa etapa que solo los tontos se aburrían. Entonces siempre que yo le decía, ay, estoy aburrida, no tengo nada que hacer. ¿Estás aburrida? Ponte a hacer un pastel. Y me abría un recetario porque a mi mamá le gusta la cocina y tiene muy buen sazón. Entonces me abría un recetario y me decía, a ver, escoge, haz un pastel, o haz unos bollos, o haz unas galletas. Y así fue como empezó mi gusto por la cocina. En realidad mi mamá se ríe cuando yo cuento esta anécdota, pero en realidad fue ella la que me acercó y yo me descubrí haciendo cosas que disfrutaba. Entonces ya después yo por iniciativa propia abría un recetario, escogía la receta y veía que hubiera todo lo necesario o si faltaba algo mi mamá me lo compraba. Y para ella era una terapia ocupacional, que yo estuviera haciendo algo productivo y para mí pues era disfrutar el momento en una actividad que a mí verdaderamente me gustaba, ¿no? Y así empecé. Y qué buena técnica yo te explico lo que no lee y yo te explico, ¿no? Porque a veces no sabemos ni cómo dar clase o qué técnica utilizar, pero es muy buena esa. Lee y yo te voy a ayudar en todo lo que no entiendas, pero léelo, interprétalo y yo te voy a dar un acompañamiento. Qué padre. Y cuando yo escogí una carrera universitaria, la gastronomía no formaba parte de la oferta universitaria, estoy hablando de hace más de 30 años, y escogí una carrera administrativa, pero que dejé trunca, y después retomé la gastronomía haciendo diplomados, pero en ese ínter yo hacía entre mis amigas pasteles para vender. Yo vendía pasteles, eso era lo que hacía. Entonces siempre seguí cercana y luego ya lo pude retomar de manera profesional, pude retomar el aprendizaje de manera formal, ¿no? Tomando cursos, diplomados y luego finalmente concluyendo la carrera de gastronomía.
Entonces la mayoría de sus diplomados o lo que más le acercó fue la repostería, porque eso es lo que acá se cuenta entre los cocineros, que ustedes la Sí, relacionamos con la parte son las repostera. materias que, repostería es la materia que di con más frecuencia. Después me involucré en algunas otras, pero sí, yo tuve oportunidad de hacer 2 diplomados en repostería en el extranjero, en París. Hice 2 cursos cortos y ha sido mi primera pasión. Después he ido desarrollando el gusto por algunas otras cosas, pero yo creo que los gastrónomos no somos todólogos. Hay cosas que no me gusta hacer y hay cosas para las que yo asumo que no soy tan buena. Entonces yo creo que eso también tiene que ser un ejercicio de honestidad con uno mismo, de saber dentro de la gastronomía, cuáles son nuestras cualidades, ¿no? Muy importante eso para que vayan tomando nota. No somos buenos para todo y es súper honesto decir no soy bueno para esto. Y a mí me tocó cuando empecé a dar clases, a mí no me gusta y no soy bueno para los cortes de carne, para los términos, no soy bueno, no me gusta, nunca me gusta comerla, pero no me gusta, no lo entiendo. Siento que los que hacen eso es de vista y de todo, Sí. no tengo esa habilidad. Y cuando yo me tocó enseñarlo, me costó mucho trabajo. Y yo les decía a mis alumnos, yo no soy bueno, pero voy a tratar de hacerlo mejor. Y los alumnos lo respetaron. A lo contrario de que yo hubiera dicho, sí sé de todas. Los alumnos se dan cuenta que los alumnos son muy inteligentes y dicen, este maestro no sabe y aquí anda. Sí. Entonces la honestidad siempre nos va a dar un plus. Y va a hacer que hagamos mejor nuestro trabajo. Sí, sin duda alguna. Eso es definitivo. A mí me gusta mucho la repostería, pero yo no soy buena para decorar pasteles. Los pasteles que tienen mucho trabajo de duya, de hacer figuras, como pasteles para piñatas o para bodas, eso no es lo mío. A mí me gusta una pastelería más europea que tiende a ser un poco más sobria. Okay. Porque no tiene tantos betunes, merengues, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de repostería que a mí me gusta. Y la otra, hay gente que lo hace definitivamente muy bien y cuando uno tiene que dar clases hay que darle paso al que sí lo sabe hacer, ¿no? Así es. Y cuéntanos qué es estudiar en el extranjero, en un diplomado, cómo le fue, qué experiencias, qué reconfortante es hacer. Estudiar en el extranjero abre una puerta muy amplia al panorama de un gastrónomo. Nos ayuda a ver, a comparar nuestras costumbres y nuestros estilos en la cocina. Nos ayuda, a mí me ayudó a aprender de otros cosas que resultaban totalmente desconocidas con respecto a la gastronomía de un país. Yo soy mexicana y yo me enorgullezco de mis raíces y la primera vez que fui a estudiar tuve oportunidad de tomar un curso corto de repostería en el Hotel Ritz de París y pues para mí fue no solo una experiencia a nivel gastronómico, sino me abría una puerta completamente desconocida. El idioma, la disciplina, la formalidad que se lleva en la cocina, era hasta un tanto ceremonial todo el protocolo que había que reunir de comportamiento en la cocina. Entonces para mí no solo fue una experiencia en sabor, sino una experiencia en cuanto a todo lo que eran procesos y la disciplina que se tenía que guardar dentro de la cocina, ¿no? Además, pues era también un reto porque estaba la barrera del idioma. El curso era en francés, yo no hablaba francés en ese momento, yo hablaba inglés y entonces había un traductor, una persona que traducía lo que el maestro decía, lo traducía al inglés y eso me facilitó, pero me puso como un reto. Yo me planteé un reto personal porque si bien la escuela del Hotel Ritz es una escuela reconocida, profesional, de hecho la escuela se llama Ritz Escoffier porque fue Augusto Escoffier, que tú sabes, todos los que hemos estudiado gastronomía sabemos que es el padre de la gastronomía, entonces esa escuela así se llama, Escuela Ritz Escoffier.
Era una escuela de muy pocos alumnos y yo tenía ganas de tener contacto con más gente, de aprender más de otras personas, de que mi grupo fuera numeroso. Entonces me puse como reto regresar. Mi papá me hizo el favor de darme como regalo ese curso y el siguiente año otro. Y regresé, pero regresé a una escuela que verdaderamente era grande, que tenía muchos alumnos, que venían alumnos de muchas partes del mundo, que había muchas clases al mismo tiempo y eso fue sumamente enriquecedor. Y además me puse como meta aprender el idioma para el siguiente año poder tomar las clases directamente en el idioma, además de que no había opción de que fueran en inglés. Entonces fue prepararme todo el año con una maestra a la que quiero muchísimo, María Emilia Castillo, que es mi maestra de francés, y llegar a un mundo completamente desconocido porque tenía que enfrentarme no solo con técnicas nuevas, sino con el idioma, ¿no? Y fue una gran experiencia, tuve un grupo de compañeros numeroso, de muchas nacionalidades, entonces era un enriquecimiento pleno. Mi maestro tenía un nombramiento que es MOF, que quiere decir Mayor Obrero de Francia, que eso quiere decir, Francia le da un reconocimiento a las personas que son las más destacadas en sus oficios. En este caso él era MOF en panadería y nos dio un curso de repostería, era un excelente repostero y tenía un reconocimiento MOF en panadería. Entonces, bueno, pues yo me sentía pues en Disneylandia, ¿no? Tener una persona así de preparada dándome clases, tener compañeros con tantas costumbres diferentes y estar desarrollando y aprendiendo técnicas nuevas, pues por todos lados era un gozo. Fue muy, muy bonito. Yo estudié en una escuela que se llama Lenotre, que tienen varias pastelerías, reposterías en Francia y tienen en Japón también. Y todavía tuve oportunidad de ir una tercera vez. Entonces, esas tres experiencias fueron realmente enriquecedoras. Y no solo me hicieron aprender cuestiones técnicas, sino también me hicieron enriquecer mi acervo en cuanto al conocimiento de la cultura, de la historia, de la terminología. Entonces, era como un beneficio por todos lados, ¿no? Wow, sí, me quedo fue muy bonito. Me lo imagino, digo, qué experiencias sí, fue una gran experiencia. Tan gratificantes, la verdad que sí. Entonces, termina esta serie de cursos, se viene a Culiacán, termina la carrera. ¿Y en qué momento pasa ahora de este lado de las clases? Yo tenía una tienda en la que yo vendía dulce y salado para llevar en un local comercial abierto al público y un día se acercó a mí la doctora Marcela Vergara, que en ese tiempo era directora de la Escuela de Gastronomía y Nutrición en la UAS, y me invitó a incorporarme a dar clases. Y yo lo primero que le dije es, pues yo tengo algunos cursos cortos, en ese momento no había culminado mi licenciatura como tal. Yo tengo diplomados, ya había tomado yo un diplomado de alta cocina durante un año en Guadalajara. Le dije, tengo algunos cursos, pero yo no soy licenciada. Y me dijo, no importa. No, pero con esos cursos... yo creo que tienes la suficiente preparación para hacer frente a un grupo. ¿Por qué no intentas? Le dije, bueno, pues ¿por qué no? A mí me gustan mucho los retos, fíjate. Y la docencia siempre me llamó la atención y había sido docente en otras áreas. Y bueno, pues me animé. Y fue una gran experiencia. Tuve la oportunidad de ser maestra de repostería con la primera generación que egresó de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tuve una gran retroalimentación con los alumnos. Con muchos de ellos al día de hoy tengo una gran amistad y mucho cariño. Y he visto crecer profesionalmente a muchos de ellos y me llena de orgullo. Uno de ellos ahorita trabaja en el restaurante de la Torre Eiffel, que es un restaurante de estrellas Michelin. Él es de aquí de Culiacán, David.
y él está trabajando allá. Entonces, pues para mí es muy satisfactorio tener alumnos que han destacado de esa manera, ¿no? Vaya que sí. Sí, pues a mí tuve la fortuna que nos diera precisamente historia y pues la manera en que da la clase y obviamente el aprendizaje que usted ya había tenido, como dice, haber visto otras culturas, pues se ve plasmado en cómo nos enseñaba a nosotros. Y y ya, ¿cuántos años duró dando clases? ¿O estuvo en esta parte de la docencia? He dado clases, tuve la gran fortuna de dar clases en varias instituciones gastronómicas que se dedican a preparar gastrónomos aquí en Culiacán. Yo creo que si junto todo, a lo mejor habré dado clases unos 6 o 7 años, posiblemente. Yo creo que unos 6 o 7, sí, fácil. Y aparte obviamente, de esa satisfacción que es, como usted dice, ver a los alumnos crecer, ¿qué otra anécdota buena tiene de esta parte de ser maestro? Yo, por ejemplo, siempre me quedo cuando los alumnos dicen, esto lo hice en la casa y a toda mi familia le gustó. Eso para mí es lo máximo, porque no, a los que se dedican más a la restaurantería, pues que los feliciten, ¿no? Que los comensales feliciten al chef. Pero yo me quedo en esta parte de la docencia cuando ellos, no ellos, sino a su familia. A mí me enseñó Fernando, me enseñó el chef Fernando esto y lo hice en mi casa y a mi familia le gustó. Para mí eso es el top de dar clases. La estrella. La estrella para uno, ¿no? ¿Para usted? Para mí, el éxito de mis exalumnos, yo me siento parte de él un poco. Es para mí profundamente satisfactorio tener exalumnos destacados y sentir y saber que yo fui parte de ese proceso. Y aún más saber que yo les enseñé así, poquito, y que ellos hicieron así. A mí ese dicho que dicen que el alumno supera al maestro, a mí me parece profundamente satisfactorio. En muchas ocasiones a mí me ha tocado acercarme con mis alumnos y decirles, con los que conservo todavía, con los que tengo la suerte de conservar una relación, oye, necesito hacer tal cosa, ¿qué me sugieres? Es que ellos han corrido más mundo que yo en el aspecto profesional, pero volviendo a la pregunta, ¿qué es una anécdota satisfactoria? El ver alumnos que están haciendo un papel destacado e importante en el mundo de la gastronomía, aquí en la ciudad, en el país y fuera del país. Tengo varios que me siento profundamente orgullosa de decir, yo fui su maestra. Eso es el mayor premio. Y uno como alumno decir que usted fue nuestra maestra también, hace ratito le estaba contando aquí atrás de cámaras de cómo entre nosotros, somos un gremio que al final ya nos conocemos. Pues, nos dio la clase la Che Graciela y todos se rinden ante usted. No hay alguien que... Y eso habla pues muy bien de usted como persona y de usted como maestra, sin duda alguna, que es una excelente persona. Y luego otra anécdota, yo me acuerdo que estaba en un súper de aquí de Culiacán, en La Ley, y escucho su nombre en los altavoces de que había una dinámica para hacer algo, no recuerdo bien, pero nada más lo que me llamó la atención, Graciela Bernal, la chef Graciela Bernal. Cuéntenos qué está haciendo ahora con esta parte de las marcas, en qué está involucrada ahora. Hay un convenio con un supermercado, una cadena importante de supermercados local, que tiene un convenio el supermercado con uno de sus proveedores, un fabricante de productos para repostería, de toda una línea de lácteos y productos para repostería. Entonces ellos tienen una dinámica en la cual se prepara una receta, yo preparo una receta, el video se sube a redes sociales y entonces la gente replica la receta, toma la fotografía y tienen oportunidad de ganar algunos premios. Entonces he tenido también la suerte, es que a mí la gastronomía me ha pagado por muchos lados, me ha pagado dando clases y todavía conservando esta relación con muchos de mis exalumnos.
¿cómo te diré? Como que de boca en boca de repente alguien ha pasado mi nombre y entonces de repente alguien me contacta y hago una campaña. Hice una campaña como 2 o 3 años para otra compañía que es local, una empresa local muy fuerte que produce, que se dedica a la engorda de ganado. Estuve también con otra compañía, una empresa local que produce endulzantes, y luego acá con un supermercado. Entonces, mira, no sé ni por dónde me llega, pero tengo la gran fortuna de tener proyectos siempre muy interesantes que sí son cocinar, pero que también tienen otra vertiente que es interesante, ¿no? Y sin duda, ahorita escuchándola me acuerdo de la frase que luego cierro con esa frase a veces, que se la escuché a Ferran Adrià, de no busques el éxito, busca la felicidad. Cuando llegue la felicidad, por consiguiente llegará el éxito. Yo creo que es lo que nos está contando, es un claro ejemplo de esa frase. Y fíjate que te voy a contar algo con respecto a lo que dices. Normalmente los sueldos en la docencia no son altos. Y mi papá siempre me decía, cuando yo me veía que salía con la mochila y estaba yo sentada preparando mis clases, y me decía, ay, hija, es que de maestra nunca vas a ser rica. Y yo siempre le contestaba, pero feliz sí. Y es cierto, a mí la docencia me ha dado muchísimas satisfacciones. Es un trabajo que yo he disfrutado profundamente, porque es divertido, es enriquecedor, es pesado también, pero cuando uno hace lo que verdaderamente le gusta, el trabajo se aligera un poco, porque es placentero, ¿no? Sí, así es. Y ahora, para los que nos escuchan que se van a dedicar a esto, o que se están apenas estudiando, o que ya van saliendo, ya hablamos de lo bonito. Ahora, desde su perspectiva, ¿qué es lo más difícil que uno se puede topar en este camino desde antes de estudiar hasta llegar a hacer una campaña con un supermercado local? ¿Qué es donde uno se va a topar? Y si en verdad nos gusta, lo debemos de brincar. Mira, una de las cosas es que es un trabajo físicamente muy demandante. Es un trabajo muy pesado en el que hay mucho desgaste físico. Yo me acuerdo que a mis alumnos les decía, vas a lavar muchos platos, te vas a cansar mucho y vas a gastar mucho. Si quieres estudiar esto, tienes que tener en cuenta estas 3 cosas. Entonces, cuando ya uno se quiere lanzar a la vida profesional, uno tiene que, en primer lugar, si quiere uno tener la satisfacción de dedicarse a la cocina y que eso le dé de comer, uno tiene que ser muy buen administrador. Y ese es un gran defecto que tenemos muchos gastrónomos. Nos dedicamos a la cocina porque no nos gustan los números. Pero en los números está la clave del éxito profesional. Si tú te quieres dedicar a la cocina, tienes que saber hacer buenos números. ¿Okay? Eso es importantísimo. Hemos visto, yo creo que tú y yo, gente que emprende y que a los 2 meses cierra su negocio o su proyecto porque pensó que en 2 meses iba a ser 100% rentable y le iba a dar para pagar los gastos, para tener sueldo y para salir de deudas, etcétera. Número 1, hay que ser muy bien administrados, hay que saber costear lo que vendemos. Número 2, tenemos que ser sumamente disciplinados y mantener una calidad en el producto. Si nosotros estamos ofreciendo un producto, tiene que ser estandarizar la calidad, que el cliente siempre reciba lo mismo. Número 3, y ese es algo muy personal, no hagas lo que otros hacen, porque hay muchos otros que lo hacen y lo hacen muy bien. Sé original en lo que haces para que tú seas la opción para tu cliente. Quiero hacer pastel 3 leches. Ok, pero es que en Culiacán el pastel 3 leches es muy popular. Mucha gente lo hace y lo hace muy bien. Entonces, o vas a hacer un pastel 3 leches con Baileys o con ron o con algo que no exista, o vas a tener una propuesta nueva de un producto, o vas a reinventar un producto que ya se comercializa, o vas a hacer un pastel, poniendo el ejemplo de postres, que nadie hace. O sea, ¿qué te va a distinguir a ti? Eso sería
la disciplina en los dineros, saber sacar costos, saber cobrar el trabajo, la perseverancia y la calidad y la originalidad. Son estas 3 cosas. Y hay que tener, y ante todo, y que toca esos 3 puntos, ser sumamente paciente y perseverante. Muy paciente y perseverante. Ni vamos a salir en la tele todos, ni vamos a tener de la noche a la mañana trabajo todos en la medida que queramos. Es cuestión de persistir, de perseverar, de hacer un buen trabajo. Y ¿sabes qué, Fernando? El buen trabajo habla solo. Los buenos trabajos se recomiendan solos. Entonces siempre hacer lo mejor posible. Como me hubiera gustado escuchar este video hace 11 años. Pues sí. Y es también una de las cosas por las cuales también me gusta hacer estas pláticas, porque yo sé que va a haber gente, muchachos de 18, 19 años que van a tomar su decisión, Sí, una claro. gran decisión, que es estudiar esto, y con que a uno le llegue, yo me siento también bien pagado con estas pláticas que les damos a ustedes. Ojalá sientan tomen nota, muy importante. Y voy a retomar esto de los números, de costear, de ser administrador. Yo tuve un gran maestro, Luis Sánchez, me dio a mí esa materia, saludos al chef Luis, que él fue el que me hizo entender eso. Y la verdad, quitando lo que estoy haciendo ahorita, eso me dio a mí una gran diferencia con la competencia, porque al final del día pues uno es, con la competencia hablando laboralmente, sí me dio una diferencia entender eso. Y sí les da una diferencia entender. Porque al final del día cuando vamos a trabajar con alguien, vamos a generar dinero para los demás. Más allá de cocinar, porque sí vamos a cocinar, pero vamos a generar dinero mediante la cocina. Y si nosotros no le generamos dinero a nuestros patrones, a los jefes, no servimos, aunque se diga muy frío, pero es la verdad. No, y por ejemplo, incluso cuando trabajas por tu cuenta resulta sumamente frustrante. A mí nunca se me va a olvidar una vez que di una clase de repostería y mi alumno, después de la clase, a las 2-3 semanas, una tarta sacher hicimos. Y me dijo, maestra, vendí 2 pasteles de los que nos acaba de enseñar. Y yo, ¡ay, qué bueno! ¿Y en cuánto los diste? En 150 pesos cada uno, maestra. Y esta fue mi expresión. Y le dije, ni siquiera te vas a ver. Le dije, porque ni tablas vas a salir. Porque el precio que diste no se equipara al producto que vas a preparar y a lo que vas a tener que comprar, los ingredientes. Y después me dijo, maestra, tenía razón y tuve que respetar el precio. Le dije, es que mira, cuando le vas a ofrecer algo a alguien, si de entrada no sabes cuánto, no sueltes un precio, le voy a pasar el presupuesto después. Déjeme sacar el costo, luego le paso el presupuesto. Y ya estará en tu cliente decir sí o no, pero no regalas tu trabajo porque resulta sumamente frustrante. Sumamente frustrante. Muy cierto, no regales su trabajo. Y creo yo, y tristemente, y perdón por la expresión, pero hemos prostituido también la carrera de gastronomía precisamente por abaratarnos nuestro trabajo. Y eso hemos sido, si antes no era ni buen visto la carrera de gastronomía, hubo un tiempo que sí, mi generación fue el boom y después bajó, fue un declive demasiado porque hubo tanto y tan mala calidad dimos, me incluyo porque a veces uno falló, que prostituimos la bonita carrera y se perdió el valor, creo yo, en un momento de los últimos 10 años. Y ahorita como que tenemos nuestra obligación, y de los que vienen atrás, de los que apenas van a tomar la decisión, de respetar el trabajo, porque cuando uno se respeta este trabajo, respeta el de su compañero y el de los maestros, el de las escuelas, el de los clientes. Así es. Y es que el trabajo la gastronomía es un trabajo artesanal. No hay una máquina que te haga un pastel o un lomo de principio a fin y que ya quede terminado, ¿no? No son procesos industrializados. Entonces es un trabajo artesanal que hay que valorar y que tiene un costo y que tiene un precio. Yo siempre les digo, si hay quien te dice que no, habrá gente que te diga que sí porque tiene la capacidad de pagarlo y de valorarlo, pero cuida tu calidad.
No quieras vender en 1,000 lo que te cuesta 5. O sea, hay que ser congruentes también, ¿no? Así es. Qué plática tan satisfactoria con usted, muy interesante. Pero el tiempo se nos está acabando. ¿Algo que nos quiera cerrar? ¿Que quiera cerrar un consejo, una plática, algo que quiera para despedirnos? ¿Que crea que sea necesario que los muchachos nos tomen nota? Yo te diría que quien quiera estudiar gastronomía, si tiene oportunidad de emplearse en una cocina, de ayudante, de lo que sea, los estudiantes de gastronomía, si algún estudiante de gastronomía tiene la oportunidad de tener contacto con las cocinas antes de lanzarse a estudiar, lo haga. Porque no es lo mismo ese romanticismo de ponerte la filipina y el gorro y el mandil, a verdaderamente estar enfrente de un fogón, de un horno, de una batidora, de una tabla, de una mesa de trabajo. No es lo mismo. Ese romanticismo se acaba un poco cuando uno se enfrenta al cansancio, al calor, a la prisa, al que se te quemó algo, etcétera. Ese sería mi consejo. Si de verdad te quieres dedicar a esto, trata de acercarte. Aunque regales tu trabajo, que te empleen en un lugar de ayudante unas horas, ten contacto con el mundo real, porque el romanticismo, todo es como muy idílico, ¿no? Y uno termina cortado, cansado, quemado, y a veces hay gente que no aguanta ese ritmo y se frustra, y entonces, habiendo terminado la carrera, o la dejan trunca o la terminan. Pero yo tengo alumnos que trabajan en agencias de carros, que venden seguros, que tienen trabajos que son sumamente respetables, pero cursaron una carrera, invirtieron tiempo, dinero, y su familia apostó en ellos en esto, y finalmente no se dedican a eso, ¿no? Entonces eso, si puedes, ten contacto con el mundo de la gastronomía antes de que te lances de lleno a estudiar y invertir tu tiempo y tu dinero y las expectativas en algo que a lo mejor no es para ti. Ese sería mi consejo. Muchas gracias. La verdad que tómenlo, y es muy, muy interesante y muy sabio ese consejo. Me decía que tiene sus redes sociales donde las pueden contactar para algo. ¿Nos puede decir? Tengo una cuenta de Instagram que se llama @buenamesagourmet, y ahí hay un menú, hay muchas imágenes de todo lo que preparo, que es mi aparador, y siempre mis ventas y mis productos son sobre pedido, nunca hay nada listo, y es mi manera de garantizar a mi cliente que lo que él me pidió fue hecho especialmente para él, que es un producto recién hecho y fresco, y así lo manejo sobre pedido. @buenamesagourmet. @buenamesagourmet en Instagram. Para que sigan a la chef. Pues nos despedimos. Una frase que me gusta mucho: practica y practica y practica, porque si no practicas, si no te preparas, la vuelta de la vida te va a poner a alguien que sí practicó, y esa persona te va a ganar. Entonces, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias porque está aquí, y nos vemos en otro capítulo más. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias.